Bueno, en este video vamos a trabajar con la parte que es de estequiometría, ¿sí? Nosotros algo ya estuvimos viendo acerca de cómo poder cuantificar reacciones químicas, ¿sí? Entonces lo primero que necesitamos ver es la ecuación química, es la representación gráfica de una reacción química, aquello que yo estoy haciendo en el laboratorio, donde yo mezclé dos o tres sustancias y obtuve otras, bueno, las tengo que representar de alguna manera y esa representación es lo que nosotros llamamos la ecuación química. En esa ecuación química voy a poder identificar los reactivos, que en realidad son las sustancias que yo estoy mezclando para que van a producir la reacción química, por eso se llaman reactivos, y una vez que se produjo la reacción química, lo que voy a obtener son los productos obtenidos, los productos de la obtención de esa reacción química, ¿sí? Entonces, siempre la cantidad de reactivos debería de ser igual a la cantidad de productos, ¿sí? Ese es el principio de la conservación de masa de Lavoisier, ¿sí? El tipo había hecho experimentos donde mezclaba cosas en recipientes que eran abiertos y entonces decía, inicialmente tengo tanta masa, al final tengo tanta otra, se perdió tanta masa. Pero después lo hizo con un dispositivo, con un recipiente que era cerrado y entonces vio que la masa se mantenía. Obviamente que esto estábamos hablando de hace 300 años, 200 años, donde, bueno, todavía toda la parte tecnológica no había avanzado demasiado. Hoy por hoy sabemos que hay una pérdida de masa, después vamos a ver de qué se trata eso, ¿sí? Entonces, en ese principio, en el principio de conservación de masa, me dice que si yo hice reaccionar 100 gramos de esta sustancia, al finalizar voy a tener 100 gramos de producto, ¿sí? Es decir, que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Masa de productos igual a masa de los reactivos. Ok, esto quiere decir que, por ejemplo, en nuestro ejemplo, ¿no? Si reaccionan 30 gramos de A y 50 gramos de B, si esta ecuación está igualada, equilibrada, etcétera, 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 se obtienen 25, 25, 30, supongamos, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos, ¿sí? Entonces, esto es el primer principio. Después vamos a ver que no necesariamente están así. Luego, la otra cosa que vamos a tener en cuenta es lo que se llama la pureza de los reactivos. Puede ser que estos 30 gramos que yo puse para hacer reaccionar no eran puros, ¿sí? Porque tenían impurezas de otras sustancias que eran inertes de acuerdo a lo que era la reacción química, es decir, que no es que reaccionan, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen que esos 30 gramos tenían una pureza del 70%, en realidad no son 30 gramos de la sustancia, ¿sí? Sino que es el 70% de esos 30 gramos. Entonces lo que están reaccionando son 21 gramos, porque a mí lo que me interesa es la sustancia pura, la sustancia que está representada por la fórmula química. O lo mismo si me dicen que de esta otra no son los 50 gramos, sino que estos 50 gramos tenían un 20% de impurezas. Entonces digo, si tenían 20% de impurezas, el 20% de 50 es 10 gramos, digo, entonces no reaccionaron 50 gramos, reaccionaron 40 de la sustancia pura. Los otros 10 son de impurezas, por lo tanto no reaccionaron. Entonces, una de las cosas que tengo que tener en cuenta también es la pureza de los reactivos. Luego, en laboratorio muchas veces nos encontramos con que eh, se pone más de un reactivo que del otro, ¿sí? Supongamos que yo tenía que poner 30 y 50 y en lugar de poner 30 y 50 puse 30 y 90. ¿Sí? Entonces va a haber uno de esos dos reactivos que es el que se llama reactivo limitante. Para nosotros es el más importante porque es el que limita la formación de productos. Es decir, se acabó el reactivo limitante, ya reaccionó en su totalidad y por más que del otro o de los otros me quede en mucha cantidad, no se va a formar más producto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé yo o cómo puedo identificar cuál es el reactivo limitante? Bueno, siempre es el que está en menor proporción respecto a lo que nosotros llamamos o vamos a llamar la relación estequiométrica, es decir, al ideal. Una vez que hicimos la ecuación, las cantidades ideales de reactivos y productos que se van a formar, esa sería nuestra relación estequiométrica, ¿sí? Y entonces, voy a comparar mi situación
del problema o del laboratorio con lo que sería el ideal, ¿sí? Entonces, supongamos, en este ejemplo, me dicen, yo tenía que poner 30 gramos y 50 gramos según la relación estequiométrica. Esto sería el ideal. Pero resulta que en laboratorio yo tengo, o puse 150 y 150, ¿sí? 150 de A y 150 de B. Entonces, hay uno de los dos que va a consumirse en su totalidad, ¿sí? Ese va a ser el reactivo limitante. Entonces digo, ¿cómo sé acá que este es el reactivo limitante? Bueno, porque es el que está en menor proporción con respecto a lo que tendría que haber puesto. Es decir, fíjense, si yo divido 150 por 50 me da 3. Y si yo divido 150 por 30 me da 5. O sea, este está en menor proporción, ¿sí? Entonces, a partir de acá, sí, yo voy a poder calcular cuánto de C, de D o de E se obtiene, ¿sí? Eh, Nosotros hablábamos muchas veces que el reactivo limitante, para tener una idea, el reactivo limitante siempre lo comparábamos con sándwiches de jamón y queso, creo que era que decíamos. Entonces yo decía, si tengo 50 fetas de jamón, 50 panes y 20 fetas de queso, no puedo preparar 50 sándwiches de jamón y queso. Podré preparar 20. ¿Por qué? Porque el queso es el reactivo limitante. Se acabó el queso, se acabaron los sándwiches. Después podría hacer sándwiches de jamón, hacer rollito, qué sé yo. Pero sándwiches de jamón y queso, solo 20. ¿Sí? El queso entonces en ese caso sería mi reactivo limitante. Y lo último que tenemos que tener en cuenta es el rendimiento de la reacción. Entonces esto ya nos va desmitificando el principio de conservación de masa, ¿sí? Entonces digo, bueno, el rendimiento de la reacción es que yo pensaba obtener una determinada cantidad en función de la relación estequiométrica, pero resulta que el rendimiento de la reacción me dice que no voy a obtener las cantidades que yo pensaba obtener. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas reacciones químicas que cuando se forman los productos, a su vez estos productos a determinada temperatura se empiezan a descomponer, es decir, hay una flecha que me indica va para el otro lado y se vuelven a formar los reactivos, es decir, que como que tiene un tope la reacción, ¿sí? Pero también puede ser que en laboratorio por cuestiones operativas el rendimiento también me disminuye, ¿sí? Porque tengo pérdida de un caño, pérdida de temperatura o lo que sea, ¿sí? Entonces, ese rendimiento de la reacción también lo tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, el ideal era que tenía que poner 30 gramos y 50 gramos con un rendimiento del 100%, yo iba a obtener 25, 25 y 30. Perfecto. Pero yo puse 30 y 50, bien, como me decía la relación estequiométrica, medí bien, pesé bien, etcétera, etcétera, pero esa reacción tiene un rendimiento del 80%. Entonces, en lugar de obtener lo que yo esperaba obtener, bueno, voy a obtener el 80% de cada una de las sustancias que estoy formando, ¿sí? De los productos. Entonces digo, tenía que obtener 25, como el rendimiento es del 80%, obtengo 20, es decir, el 80% de 25, ¿sí? Lo mismo con esto y lo mismo con esto. Es decir, si yo acá decía, bueno, la suma de todos los productos me tenía que dar 80 gramos y acá me da 20, 40, 64 gramos, 64 es el 80% de 80 era lo que me tenía que dar, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un problema tipo y vamos a ir representando paso por paso todos estos conceptos.